Como has notado, no vamos a ver Romanos. Entonces vamos a caminar sobre Nehemías capítulo 9. Si tú tomas notas, el tema de esta enseñanza es cuando el pueblo de Dios vuelve a su palabra. Cuando el pueblo de Dios vuelve a su palabra. Nehemías capítulo 9. Yo creo que al momento de desarrollar la enseñanza en esta mañana, exponer su palabra, dudo que podamos alcanzar a cubrir todo lo que pensé podíamos cubrir. Entonces lo que vamos a hacer es dividir en dos momentos, en 2 semanas esta enseñanza, principalmente por un tema de tiempo. Entonces yo quiero y te ruego que estés muy atento a lo que hoy vamos a platicar para que tu mente se quede centrada en algunos principios que quiero compartir contigo hoy. Nehemías 9 es uno de los pasajes, creo yo, emblemáticos del Antiguo Testamento cuando se trata de hablar de avivamiento. Y pensando en el momento en el que nos encontramos hoy, 13 años de mirar la fidelidad del Señor, de mirar su misericordia, su provisión, y alrededor de lo que nuestros hermanos oraron hace unos minutos, creo que Nehemías 9 es propicio para nosotros en esta mañana, en este día, en este momento en la vida de la iglesia. Y para poder hablar de avivamiento, porque eso es lo que creo Dios quiere hablarnos hoy y quiere marcar algo en nuestros corazones, sobre lo cual debemos caminar en los próximos días, semanas, meses y años, mientras el Señor no retorne y mientras esperamos ansiosos su retorno. Y para hablar de avivamiento tenemos que revisar la historia de la iglesia a la luz de la palabra de Dios, para conocer algunos momentos donde Dios se ha movido extraordinariamente en medio de su iglesia, de tal forma, de tal manera que ha marcado un punto de inflexión en las vidas de las personas, las iglesias y las naciones. Y pensando en algunos acontecimientos alrededor de un momento donde Dios ha hecho algo extraordinario, el libro de los Hechos es un buen marco de referencia para tomar algunos ejemplos de este mover de Dios particular en medio de la vida de personas e iglesias. En el libro de los Hechos encontramos a un grupo de creyentes que, a pesar de las circunstancias difíciles que les tocó vivir bajo persecución, de oposición, de maltrato, de muerte, la iglesia vivió de manera extraordinaria la obra de Dios, siendo movida, avivada en el lugar donde ellos se encontraban. De hecho, las declaraciones de la Escritura es, por ejemplo, que Jerusalén fue inundada, dice el texto original, fue llenada por las enseñanzas de los discípulos. Y la expresión textual es: ustedes, hablando a los discípulos, han llenado la ciudad con sus enseñanzas. Y si estamos de acuerdo, hasta el día de hoy tú no escuchas una expresión de este tipo: ciudades llenas del evangelio, no de movimientos, no de nombres de personas, llenas del evangelio. Otro ejemplo en el libro de los Hechos es la ciudad de Samaria. Y ustedes saben que los judíos no querían, despreciaban a los samaritanos. En un momento Samaria recibe el evangelio y dice que Samaria estaba llena de gozo. Samaria estaba llena de gozo como resultado del evangelio que había sido proclamado. No dice el texto en el libro de los Hechos, no dice algunas familias estaban llenas de gozo, no dice algunas personas o los discípulos estaban llenos de gozo. El libro de Hechos describe que la ciudad estaba llena de gozo por la predicación de la palabra. Y una vez más vamos a estar de acuerdo en que no conocemos
ninguna ciudad de la que se diga Cochabamba estaba llena de gozo por la predicación del evangelio. Tú sigues leyendo el libro de los Hechos y nos encontramos con la ciudad de Éfeso, donde había gente que estaba literalmente un día en particular trayendo sus libros que habían sido escritos para ciertas prácticas de ocultismo. Estaban trayendo medallas y estatuillas y una serie de cosas que habían usado para rituales de prácticas ocultas. Y esto sucedió después, escucha bien, sucedió después de la proclamación, de la predicación del evangelio. Una respuesta del corazón del pueblo en la ciudad de Éfeso de traer aquellas cosas que les eran de tropiezo, de traer aquellas cosas que pertenecían a un antiguo estilo de vida. Y algunos historiadores dicen que ese día, con todo lo que se quemó, se podían reunir 50,000 piezas de plata. Tú puedes imaginar cuán idólatra era esa ciudad. Pero después de la proclamación del evangelio ocurrió algo extraordinario, porque Dios se estaba moviendo en esta ciudad de manera especial. Y podríamos continuar por el libro de los Hechos y recorrer la historia y hallar esto: Dios visitando de manera particular a hombres, a iglesias, a naciones, trayendo el evangelio. Esa es la visitación de Dios. Es poner en alto las escrituras, poner en alto su palabra. Y cuando su palabra es puesta en alto, Dios obra de una manera significativa y especial, trayendo transformación a las naciones, a las ciudades, a las iglesias, a las personas. En este punto quiero definir qué es avivamiento, porque cuando entremos a observar en los siguientes minutos Nehemías capítulo 9, yo debo tener claridad de lo que está sucediendo en ese momento de la historia en Israel. Entonces permíteme darte un par de definiciones que espero las puedas abrazar, y espero tu mente sea marcada por una nueva definición bíblica de lo que es avivamiento. Se trata de una intervención sobrenatural de Dios en la historia al enviar una medida inusual y extraordinaria de la influencia del Espíritu, que trae como resultado la renovación espiritual de su pueblo y abundante salvación entre los perdidos. Quiero subrayar dos ideas de esta definición: renovación espiritual y salvación en los perdidos. Esto es avivamiento. El Dios soberano moviendo a su iglesia en la proclamación del evangelio, para que traiga renovación espiritual a sus vidas y para que el evangelio abunde entre los no creyentes. Debo recordar que el avivamiento, entonces, como hemos ilustrado en algunos ejemplos en el libro de los Hechos, comienza con la iglesia. El avivamiento comienza con la iglesia. El mundo no puede ser avivado. Escucha bien, el mundo no puede ser avivado porque el mundo necesita que los revivan. El mundo está muerto en sus delitos y pecados. Ellos necesitan ser revividos en el Espíritu para poder mirar y contemplar al Señor. Pero la iglesia sí necesita ser avivada cuando ha entrado a una vida espiritual inconsistente, anémica, carente de vida espiritual, o dormido espiritualmente sería el término apropiado. Murray define avivamiento como un derramamiento del Espíritu realizado por la intercesión de Cristo, que produce un nuevo grado de vida en las iglesias y un movimiento generalizado de gracia entre los inconversos. Jonathan Edwards dice: son tiempos extraordinarios en los que Dios obra en medio de su pueblo mucho más allá de su método habitual. Nosotros disfrutamos de la presencia prometida del Señor, pero lo que observamos en el libro de los Hechos, lo que observamos a lo largo de la historia y lo que podemos observar en estas definiciones de estos hombres que son serios bíblicamente,
es que avivamiento tiene que ver con algo particular y especial que Dios hace para traer vida a una iglesia que puede estar dormida. Si has prestado atención a las definiciones que dimos, el avivamiento es, escucha bien, el avivamiento es una obra de Dios. Es sobrenatural, es soberana, nadie puede producir y nadie puede predecir. Nosotros no tenemos la capacidad para producir un avivamiento ni para predecir un avivamiento. No podemos poner un letrero afuera que diga viernes de avivamiento, sábados de gloria, si sabes a qué me refiero. El hombre no tiene la capacidad de producir. No podemos hacer ciertas cosas para producir aquello. Un avivamiento depende de la obra del Dios sobrenatural, del Dios soberano. No podemos poner una fecha, no podemos poner una hora, porque Dios no es nuestro asistente, que yo le digo el viernes, Dios, te esperamos a las 8 de la noche para que nos avives. Él es el Dios soberano. Y Él opera conforme su soberana voluntad para con su pueblo. Debemos desearlo. Iglesia, debemos desear una visitación especial, particular, sobrenatural del Dios soberano que avive nuestros corazones y que traiga salvación en medio de aquellos que no lo conocen. Debemos desear, debemos clamar a Dios porque el Espíritu Santo opere en nosotros un profundo sentido de su presencia, una pasión dominante por nuestro Señor Jesucristo, amor por su palabra, amor por su iglesia, amor por los perdidos, a un grado que arda nuestro corazón al saber que si no llegan a Cristo están condenados a una eternidad sin Él. No solo es sentir lástima, no solo es sentir un conocimiento teológico de que sin Cristo están perdidos. Avivamiento es, mi corazón arde por proclamar su evangelio. Lloro y sufro por esas personas. Lloro por parientes, esposos, esposas, padres e hijos que no tienen a Cristo como su Señor. Lloro por aquello y clamo porque Dios se mueva de manera soberana en sus vidas. Debemos desear aquello. Debemos orar con todo nuestro corazón buscando que Dios visite de manera particular su iglesia. Debemos anhelar que Dios envíe en nuestros días tal derramamiento de su Espíritu que miles vengan al conocimiento de su verdad. Debemos desearlo. Yo espero que tú desees esto. Yo espero que tú anheles esto. Escucha bien, la diferencia, insisto, es esta. Yo puedo querer en un sentido de conocimiento porque sé que es bueno, pero anhelar desgarra mi corazón. Si tú estás caminando en tibieza espiritual, si tú tienes una vida espiritual anémica, lejos del Señor, tú necesitas avivamiento. Tu corazón necesita ser encendido por el poder del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Iglesia, no somos un club, somos iglesia. La centralidad de su Evangelio es dominante, debe ser dominante en nuestras vidas. El congregarnos no debe ser un ejercicio mecánico. El no congregarnos debe causar dolor en nuestro corazón. Y solo sucede cuando Dios interviene de manera particular. Quiero citar algo que varios autores mencionan cuando se habla de este tema. Y es que ningún avivamiento registrado a lo largo de la historia desde el Antiguo Testamento, como vamos a observar en unos minutos, hasta nuestros días, son idénticos. Cada avivamiento, cada visitación especial, particular de parte de Dios, tiene un propósito específico. Dios puede querer avivar una
persona, para traer otra vez renovación a su vida. Porque está distante, porque está lejos, porque se ha enfriado, porque ya no ama la palabra, porque ya no ora, porque no quiere congregarse. Dios puede traer de manera particular avivamiento a tu vida, puede encender la llama que se está asfixiando, puede traer avivamiento a una iglesia, puede reavivar, revitalizar una iglesia que está dormida. No hay un parámetro en esto. Por eso un avivamiento corresponde solo a Dios, quien lo produce y quien en su soberanía determina el tiempo, el momento y las circunstancias. El texto que vamos a revisar en Nehemías capítulo 9 tiene algunas características de lo que implica un avivamiento. Al revisar este texto, Nehemías 9, que se encuentra en el Antiguo Testamento, quiero que podamos observar y prestar atención a las características de lo que Dios establece su presencia en medio de su pueblo. Tú vas a recordar que Nehemías 9 tiene mucho que ver con aquel tiempo cuando el pueblo judío estaba regresando de Babilonia a Jerusalén. Después, este dato es importante, después de 70 años de cautiverio. Debemos recordar que el pueblo regresó en 3 momentos distintos a Jerusalén. El primero bajo la dirección de Zorobabel, el segundo bajo la dirección de Esdras, y el tercer momento de retornar del exilio, de la esclavitud a Jerusalén bajo la dirección de Nehemías. Ahora, estando en Jerusalén, este pueblo que estuvo cautivo por 70 años bajo el dominio de Babilonia, Esdras, quien era el sacerdote del pueblo en ese momento, y Nehemías funcionaba como una especie de gobernador. Esdras, el sacerdote, decide que la ley, escucha bien, que la ley de Dios debe volverse a leer, porque él está convencido, Esdras está convencido de que las condiciones en medio de las cuales ellos se encontraban como pueblo y sociedad estaban directamente relacionadas a un alejamiento del pueblo de la palabra de Dios. El deterioro espiritual, escucha por favor, el deterioro espiritual del pueblo de Dios estaba estrechamente relacionado con el alejamiento de este pueblo de la palabra de Dios. Tu deterioro espiritual, tu frialdad espiritual está relacionada con tu distanciamiento a la palabra. Está relacionado con tu distanciamiento a la palabra. Este es un momento en la vida del pueblo de Israel donde el pueblo viene, se reúne junto a Esdras, líder espiritual del pueblo de Israel en ese momento, y leen la palabra. Yo voy a leer Nehemías 9, es extenso, necesito toda tu atención. Y la razón por la que vamos a leer es porque los detalles que contiene no pueden ser omitidos. Nehemías, capítulo 9. En el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sabanías y Patías:
Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de Dios, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey Esbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas de viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron. Se saciaron y se deleitaron en su gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces
Los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste según tu gran misericordia. Les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Los amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, más que tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y le escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Si has seguido la lectura, tú has tenido que notar un hecho que ha sido recurrente en la vida de Israel, y es la infidelidad de este pueblo frente a un Dios que es fiel. El pueblo bendecía a su pueblo, Dios bendecía a su pueblo, y cuando las cosas iban bien en este pueblo se olvidaba de su Dios. Y Dios, para llamar su atención, traía circunstancias que los sacudan. Y una vez que ellos habían sido conmovidos por esas circunstancias, la narrativa nos dice que ellos clamaban una vez más a Dios, y Dios en su gran misericordia volvía a responder y los volvía a bendecir y los levantaba y los prosperaba. Y este pueblo se olvidaba de quién era Dios y una vez más daba la espalda a su Dios. Y Dios en su justicia y Dios en su misericordia nuevamente los llevaba a un terreno donde clamen nuevamente a Dios por su misericordia. Y Dios volvía a acudir en respuesta a su pueblo. Yo creo que Nehemías 9 es la realidad de muchos en este lugar. Es la realidad de muchos en este lugar, donde Dios ha sido generoso contigo. Dios ha sido bondadoso, misericordioso, fiel, proveedor, sustentador. En tu clamor Él respondió. Y cuando Él respondió y Él te dio lo que tú pedías, tú te olvidaste del Señor. Tú le diste la espalda. Tú lo abandonaste. Tú fuiste tras tus propios caminos. Tú decidiste vivir tu vida a tu manera.
Y cuando Dios, quien te ama, sacudió una vez más tu lugar, trajo probablemente pruebas, circunstancias adversas, volviste a clamar al Señor y Él te escuchó una vez más, y Él salió a tu encuentro, y Él te volvió a levantar y te consoló y volvió a ser tu proveedor. Y después de un tiempo, en medio de tu quietud, tú te volviste a olvidar del Señor. En lo que acabamos de leer, tuvimos que notar que hay una intervención sobrenatural de Dios en un momento en el que el pueblo judío regresaba a Jerusalén. Observamos que empezaron a suceder en este pueblo cosas extraordinarias. Esdras estaba convencido que las condiciones en que ellos vivían era el resultado de haberse alejado de la palabra de Dios. Muchas de las situaciones que estaban experimentando en ese momento el pueblo de Israel fue el resultado de las consecuencias de haberse apartado de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Y cómo respondió Dios a este pueblo es lo que Nehemías 9 responde. Déjame darte un primer punto y vamos a ver cómo el tiempo nos es favorable. Primero, encontramos un grupo de personas que ha intensificado su búsqueda de Dios en sus vidas, y como resultado de este buscar a Dios se humillan delante de Él. Como resultado de esta búsqueda intensa al Señor, este pueblo se humilla delante de Dios. Mira conmigo el versículo 1. El día 24 de este mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. El capítulo 8 de Nehemías nos deja ver que este mes al que está haciendo referencia el capítulo 9 es el séptimo mes, que es llamado Tishri. Es el mes sagrado en el calendario judío, el mes que daba inicio a todas las actividades, fiestas de los judíos. Este mes, en este día 24, Esdras convoca al pueblo, y este pueblo se reúne y deciden entonces venir delante de Dios y humillarse delante de Dios, y se visten conforme su tradición, que era de cilicio y con polvo sobre ellos. Esta era la manera, escucha bien, esta era la manera en que el pueblo judío expresaba externamente que estaban arrepentidos. Esta era la forma externa, visible, donde ellos mostraban lo que había en su corazón, y era arrepentimiento. Y eso los llevaba entonces a una búsqueda de la presencia de Dios, una búsqueda de que Dios nuevamente, como leímos en todo el capítulo 9, nuevamente pueda acercarse a su pueblo y pueda estar con su pueblo y pueda bendecir a su pueblo. Sin embargo, debemos recordar que el humillarnos delante de Dios no garantiza que en ese momento Dios venga. En ese momento Dios venga al encuentro de su pueblo. Yo empecé diciendo que Israel estaba bajo cautiverio durante 70 años. Durante 70 años clamaron a Dios. Dios podía haber intervenido en el día 1, sin lugar a dudas. En el mismo segundo donde ellos clamaron, Dios pudo haber intervenido, sí, pero Dios no lo hizo. ¿Cuál la razón? Su soberanía. ¿Cuál la razón? Dios conoce a su pueblo. Dios conocía que Él, mostrándose fiel, su pueblo se iba a apartar de Él una vez más. Y apartándose iban a volver a clamar, Dios iba a volver a rescatarlos. Se iban a volver a apartar, Dios se iba a volver a acercarse a su pueblo y rescatarlos. El arrepentimiento lo que hace es alinear mi corazón a su voluntad. El arrepentimiento no alinea su voluntad a mi corazón. Espero notes la diferencia. Me arrepiento para que mi vida se alinee al carácter santo de Dios. El orgullo es la oposición al arrepentimiento.
El orgullo dice yo puedo. El arrepentimiento dice sin ti nada puedo, y la evidencia es esta. Un pueblo orgulloso no es visitado por Dios. Una vida, un hombre y una mujer orgullosos que piensan que pueden caminar sin Cristo no son candidatos a una visitación especial de parte de Dios, porque su orgullo pesa. Su orgullo pesa. Continuamente en el Antiguo Testamento Dios señala que este orgullo es la pared que divide lo que Dios quiere hacer frente a lo que yo quiero que se haga. El orgullo separa esto. Mira conmigo 2 Crónicas, capítulo 7. Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: se humilla a mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, lloran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios demanda de su pueblo que éste se humille delante de Él, que Él invoque su nombre, que Él incline su rostro en reconocimiento de quién es el Señor. Cuando uno revisa la historia de las Escrituras, la historia bíblica, y aún de la historia después del primer siglo, raramente, escucha bien, raramente el hombre se humilla espontáneamente delante de Dios. Rara vez lo hace. Normalmente, para que yo me humille, Dios necesita sacudir el lugar donde estoy. Normalmente, para que yo me humille, Dios necesita mostrarme que yo no puedo hacer nada. Llevarme a un punto donde yo diga no puedo más. Raramente el hombre se humilla sin que Dios lo humille primero. Frecuentemente Dios tiene que humillarnos, porque esta no es una respuesta natural de nuestro corazón. Y yo sé que tú y yo hemos estado ahí. Hermanos, yo sé que tú y yo hemos estado ahí, donde Dios tiene que humillarnos para volver nuestra atención a Él. Dios tiene que quebrantarnos para volver nuestra atención a Él. La pregunta es: si tú estás distante de Dios, ¿qué tiene que hacer Dios en tu vida para que tú vuelvas a Él? ¿Estás esperando que Dios te humille, que Dios te quebrante para que tú digas Señor, aquí estoy, ayúdame? Tú piensas que las cosas están bien. Tú piensas que tu indiferencia al evangelio, a su iglesia está bien, no pasa nada. Estamos bien financieramente, la familia está bien, las cosas están funcionando. No confundas la paciencia de Dios con su indiferencia a tu indiferencia. No confundas. Dios es paciente, Dios es misericordioso y te está dando el tiempo para que vuelvas a Él. Porque va a llegar el tiempo, siendo tu hijo de Dios, va a llegar el tiempo donde Él te va a sacudir y te va a humillar para que tú vuelvas a Él. La razón te ama. La razón te ama. La causa, la cruz. La causa, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad crucificada en esa cruz. Es triste que el hombre no responda al llamado natural de Dios a acercarse y buscar a Dios. Este pueblo de Israel ha decidido humillarse, pero tenía 70 años en el exilio sin humillarse. Tenía 70 años en el cautiverio, tenía 70 años fuera de su tierra. El regreso lo definió Dios. La forma de volver a Dios fue definido por Dios mismo. Nosotros decidimos apartarnos de Dios. Nosotros decidimos pecar contra Dios.
pero Él decide las consecuencias y el cómo volvemos a Él. Una vez más, Esdras, como sacerdote, mira al pueblo y convoca a leer las Escrituras y convoca a volver al Señor. Y volver al Señor no es otra cosa. Nehemías 9 ha sido preciso en esto. No es otra cosa que volver a su palabra. Volver a su palabra. Una de las cosas que hace el humillarnos delante de Dios es crear una nueva hambre por la palabra. Hay un nuevo deseo por consumir el pan que solo puede alimentar nuestra alma. Hay algo nuevo que ocurre en nosotros, que es hambre y sed por el Señor. Si tú no tienes hambre y sed por el Señor, tú tienes un serio problema. Hambre y sed se traduce en quiero palabra. Necesito consumir palabra, necesito orar al Señor, necesito estar en comunión con mis hermanos, necesito congregarme, necesito ser estimulado a la fe, necesito crecer con otros creyentes. Esto es hambre y sed del Señor. Nehemías 9, el versículo 3 dice: puestos de pie cada uno en su lugar. Escucha bien, 1/4 parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra 1/4 parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Déjame darte un dato. Los hebreos contaban el día de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De manera que aquí se está refiriendo a 1/4 parte del día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ellos leyeron la palabra estando de pie bajo el sol por 3 horas sin parar. Y por las siguientes 3 horas estuvieron confesando sus pecados. Esto es avivamiento. Esto es avivamiento. No había como, qué largo Nehemías 9. Es muy largo. Son 38 versículos. ¿Por qué no mejor nos cuenta la historia para que no nos cansemos? 3 horas leyendo su palabra con profunda reverencia. Este pueblo estaba de pie durante 3 horas. Reverencia a la palabra del Señor. Y nosotros llegamos tarde. Y nosotros, mientras la palabra es leída, entramos todo afanados, buscando un lugar, irreverentes. Iglesia, escucha. Nos acercamos al Dios Santo, a quien es digno de toda reverencia. Su palabra debe ser vista con profundo respeto y reverencia. Este pueblo 3 horas escuchando la palabra. Y no eran 10 amigos judíos, eran cientos de miles de judíos. Uno leía desde el mero frente y cada cierta distancia había otro que replicaba lo que se estaba diciendo. Imagínate si el último decía no escucho. 3 horas. Y las siguientes 3 horas, y esto es importante, las siguientes 3 horas confesaron sus pecados. Es que la respuesta apropiada a la palabra de Dios es la confesión de mis pecados. No leemos la palabra porque hay que hacer algo durante el servicio. ¿Qué hacemos? Leamos la palabra. No, la palabra es el centro de la vida de la iglesia, de todo lo que sucede. Y la respuesta apropiada a la palabra debe ser contemplar su santidad, mirar mi corazón y entonces arrepentirme si hay pecado. Este pueblo por 6 horas entonces escucharon la palabra, confesaron sus pecados, adoraron a su Dios, y eso no ocurre en días normales. Eso no ocurre a menos que Dios baje, descienda y comience a mover el corazón de su pueblo para llevarlos a su palabra. Esto no ocurre de manera natural.
Esto es la visitación particular, especial de Dios, volviendo el corazón de su pueblo hacia Él. Esdras está convencido, y espero que tú y yo estemos convencidos de que a menos que regresemos a la palabra de Dios, a menos que nos humillemos delante de Dios, no habrá visitación nueva, fresca, sobrenatural de Dios para con su pueblo. No va a suceder esto, ni en tu vida privada, ni como iglesia. Esdras entendía algo que Jesús enseñó en Juan capítulo 17, versículo 17. Dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por favor, no pierdas de vista este versículo. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Su palabra es la verdad. El instrumento número 1 de santificación del pueblo de Dios es su palabra. Donde hay poco consumo de la palabra de Dios, hay poca vida de santificación. Yo no puedo ser santificado lejos de la palabra de Dios. Eso no va a ocurrir jamás. Escucha bien. Aunque leas libros cristianos, ese libro cristiano no es un medio de santificación. El único medio de santificación es la palabra de Dios. Debes consumir más palabra de Dios que libros de buenos autores, buenos hermanos. Todos leemos, pero lo que santifica es la palabra de Dios. Yo no puedo ser santificado entonces alejado de la palabra de Dios. Eso no va a ocurrir nunca, nunca ha ocurrido. La palabra de Dios actúa para mí, dice Santiago, como un espejo. Escucha bien. La palabra de Dios, dice Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24, que su palabra funciona en mi vida como un espejo. Me paro frente a su palabra y sale a luz todo lo que hay en mí. Eso es lo que trae la palabra. Leo su palabra y es expuesto mi corazón. Es lo que sucedió con Israel. La palabra fue leída durante 3 horas en un día caluroso, todos de pie, y esa lectura fue el espejo frente al pueblo, y el resultado de ese espejo fue mirar su condición y decir: hemos pecado. Eso es lo que trae la palabra. Revela nuestra condición. La Biblia nos enseña que su palabra es como un martillo. No solo es espejo, es como un martillo que quita todo aquello que no se parece al carácter de Jesús. La palabra es descrita como fuego que consume todo hábito pecaminoso. Es fuego, es espejo, es martillo, es fuego. Esta es la palabra de Dios. Tristemente, una vez más, algo que se hace evidente a lo largo de la historia es que el pueblo de Dios consume muy poca palabra de Dios. Nos llamamos pueblo de Dios, pero consumimos muy poca palabra de Dios. Nos llamamos y decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, pero no me gusta estar con el cuerpo de Cristo. Digo: Señor, te amo, pero aborrezco a mi hermano. No me llevo bien. El volver a la palabra restaura todo esto. Entonces, todo avivamiento, toda visitación especial de parte de Dios sobre sus hijos, sobre su iglesia, ha sido acompañado por una lectura más intensa de la palabra, por un estudio más profundo de las escrituras, por una reflexión más regular de la palabra. No solo se trata de leer, se trata de reflexionar, de mirar a Dios en cada centímetro, milímetro de las escrituras. En 1957, Bill Graham fue invitado a una de las ciudades en Estados Unidos a una campaña de evangelismo de 3 días. Era jueves, viernes y sábado. Dios se movió de una forma tan especial, tan particular. Visitó esa localidad de una forma tan sobrenatural, tan como Dios es,
que esos 3 días registra la historia reciente que se convirtieron en 103 días corridos de predicación. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Y saben lo que pasó durante esos 103 días donde el evangelio estaba siendo proclamado? Durante jornadas, durante momentos del día, alrededor de las 2 de la tarde, en las oficinas, los que eran creyentes pausaban su trabajo porque era la hora de descanso y no se iban a dormir, no iban a jugar, no iban a facebookear. Lo que ellos hacían era organizar un estudio bíblico. Lo que ellos hacían era orar. Los jóvenes cristianos universitarios en su tiempo de descanso no estaban descansando, estaban evangelizando, estaban orando por otros jóvenes, estaban levantando un estudio de la palabra. Eso sucede cuando Dios visita. Eso sucede cuando Dios interviene de manera sobrenatural. Segundo aspecto de un avivamiento, y con esto vamos a pausar. Hay una sensibilidad extrema al pecado. Escucha bien, hay una sensibilidad extrema, y estoy usando la palabra correcta, extrema al pecado. Los avivamientos, la invitación especial de parte de Dios, nunca han ocurrido despegados, alejados de la predicación de la palabra de Dios. Y una de las cosas que ocurre en medio de esta presencia especial de Dios en medio de su pueblo es que hay una sensibilidad extrema al pecado. Lo que antes hacía, lo que antes hablaba, lo que antes veía y que te parecía normal, hoy tú sientes repulsión por eso. ¿Notas la diferencia? Todos lo hacen. Esto es normal. Pero cuando el Señor está y contemplo su palabra, eso no es normal cuando no armoniza con la palabra. Y lo que el corazón siente es repulsión, que es el término que usa Nehemías 9. Comienzas a asombrarte de ti mismo y de las cosas que dices, piensas o hablas. Tu mente empieza a funcionar y a decir: ¿cómo es posible que yo, conociendo al Señor, haya dicho tal cosa, haya pensado de esta manera, haya sentido esto, me haya conducido de esta manera? No es posible. No es posible. Ese es el Señor. Pero cuando vivo una vida, entre comillas, normal, quieta, no me incomodan pensamientos que no armonizan con la santidad de Dios, no me inquietan las palabras que salgan de mi boca y sean torpes, hirientes, no me preocupan las motivaciones, los deseos de mi corazón, no me afecta lo que mis ojos estén mirando, porque no tengo temor del Señor. Pero cuando mi corazón vuelve al Señor, siento repulsión por todo aquello que no armoniza con el carácter de Dios. Yo no sé si tú recuerdas en tu propia vida, en un tiempo que estás con el Señor y Él te empieza a mostrar cosas de hace 10, 15, 20 años atrás, si eres tan joven como yo, 40 años atrás. Cosas que te hacen sentir vergüenza. Y tú ese momento te humillas delante del Señor porque sientes horror de esas cosas. Pero si tú dices: mi pasado, el Señor ya lo ha perdonado, sí lo perdonó, pero Él está limpiando tu corazón. Y la respuesta apropiada es sentir pena, dolor y confesar esto al Señor. Hay una sensibilidad extrema a aquello que es contrario a lo que Dios es. Otra vez, hay una sensibilidad extrema en mi corazón a aquello que es contrario a Dios. El versículo 2 de Nehemías 9 dice: y los descendientes de Israel, escucha bien, se separaron de todos los extranjeros. No pierdas de vista ese detalle. Se separaron de todos los extranjeros. Indudablemente al pueblo, a la tierra de Jerusalén llegaron los israelitas, pero llegaron con gente que salió también de Babilonia, que probablemente hicieron familia con ellos, probablemente habían contraído matrimonio con gente que no era del mismo pueblo de Israel.
Pero lo que hicieron ese día es que se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Esta es la respuesta apropiada a la proclamación del Evangelio. Ellos no trataron de racionalizar sus pecados ni los pecados de sus antepasados. Llamaron las cosas por su nombre: pecado, iniquidad. No minimizaron nada. Cuando mi corazón no está en armonía con Dios, yo justifico mis acciones, yo justifico mi pecado. Cuando mi corazón está ardiendo por la causa de Cristo, por su nombre, por su santidad, no justifico. Mi respuesta es sí. Sí pequé. Sí hice, sí pensé, sí deseé, sí anhelé, sí miré algo que no armoniza con quien es Dios. No minimizo, no excuso. Pero la sensibilidad viene por medio de la exposición de su palabra. Cosas extraordinarias en la lectura que tuvimos, cosas extraordinarias sucedieron después de 3 horas de la lectura de la palabra. Okay, aquí un paréntesis. Esto no es una receta, hermanos. El siguiente domingo vamos a leer 3 horas y a ver qué pasa. No, el énfasis es el volver a las Escrituras. Observemos una vez más cómo la confesión de pecado va después de la lectura de la palabra, porque la exposición, la predicación de la palabra siempre precede a la convicción de pecado. Poca exposición de la palabra, poca santificación. Poca exposición a la palabra, poca sensibilidad hacia el pecado. Y hermanos, escuchen por favor, exponernos a la palabra no es lo mismo que exponernos a ciertos libros. No es lo mismo. Lo que trae avivamiento es exponernos a su palabra, solo a su palabra. Solo su palabra santifica, como nos dijo Juan. Ellos leyeron la palabra, confesaron su pecado y adoraron a Dios. Hay un elemento, y con esto cierro, hay un elemento que quiero subrayar, que lo observamos en el versículo que revisábamos, y es que ellos no solo confesaron sus pecados, sino que ellos confesaron los pecados de sus antepasados. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo ser consciente de mi pecado, pero lo que hizo este pueblo es decir esto: mi pecado es delante de Dios sin lugar a dudas, pero tu pecado también es mi pecado. Tu caída en esta área es mi caída contigo, porque este es el concepto de cuerpo. Cuando uno peca, el cuerpo se duele. Es lo que debe suceder. Y esto es lo que estaba sucediendo en Israel. No solo confesaron lo suyo, sino dijeron: nuestros padres pecaron. ¿Recuerdas la lectura? Tú los sacaste de Egipto, les diste todo y ellos te abandonaron. Perdón por su abandono. Perdón, Dios, porque ellos te dejaron. Su pecado es mi pecado, porque somos familia, porque somos una comunidad. Es lo que Israel está señalando. Cuando un hermano tuyo peca, cuando un hermano nuestro peca, la posición no es: yo sabía, ya se veía venir, yo sospechaba, yo me imaginaba. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Es dolerme por su pecado, es llorar por su pecado, porque en un sentido fallamos ambos. En un sentido pecamos los dos. En un momento como iglesia nos ha tocado ponernos delante del Señor por el pecado de nuestros hermanos. Y mi esposa sabe, llorar, porque yo sentía que el que había fallado era yo. El pecado de mis hermanos me consumió por semanas, y podía estar sentado y solo salían lágrimas y lágrimas, y lloraba y lloraba. Y mi oración era solo: Dios, perdóname.
porque no pastoreé de manera apropiada, porque no los cuidé. Esto es lo que está describiendo Israel. Tu pecado es mi pecado. Padres, escuchen. El pecado de tus hijos son tus pecados. El pecado es individual. No pienses que estoy violentando la palabra. El pecado es personal. Yo voy a vivir las consecuencias de mi pecado. Pero en este escenario, no solo confieso mi pecado, sino me arrepiento por el pecado del otro. Llevo su carga, porque cuando él peca, sus consecuencias también me alcanzan a mí. Padres, escuchen. No seas indiferente a las acciones y a las actitudes de tus hijos. Sus faltas probablemente, no siempre, probablemente sean resultado de tu instrucción. Sus faltas probablemente sean de tu falta de paternidad en tu hogar. Probablemente sea por la carencia de tu liderazgo en tu hogar. Probablemente. Yo sé que a la mera hora uno decide pecar. El padre puede esforzarse mucho, pastorear y ministrar y dar palabra y exhortar y amar y empujar, alentar, y el hijo a la mera hora va a tomar sus decisiones. Pero la parábola del hijo pródigo es extraordinaria, porque el padre no reprochó a su hijo cuando éste regresa, porque este padre entendió que probablemente algo no estuvo bien. En algún momento no discipliné lo suficiente a este mi hijo más joven, probablemente no lo instruí como debía hacerlo. Pero este pueblo entendió que los pecados de sus antepasados eran sus pecados, y es como Dios señala en las Escrituras. Tú observas a Josué y el pecado de Acán. Estaban en una guerra y a Acán se le antoja un lingote de oro y un manto babilónico. Tú conoces la historia. Y agarra esto y lo oculta debajo de su tienda. Dios se acerca a Josué porque estaban perdiendo la guerra. Dios se acerca a Josué y le dice, Josué, charlemos. Josué se pone de pie y Dios no le dice Acán pecó. Dios le dice Israel pecó. Israel pecó. Este es el escenario donde Dios se mueve. Y esto es lo que el pueblo está confesando. Tú lees Nehemías 9, Esdras 9 y Daniel 9, y las expresiones son la misma. Yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Dios, perdóname a mí y a tu pueblo porque hemos pecado contra ti. ¿Cuántas veces tú has pedido perdón por el pecado de tu familia? ¿Cuántas veces varones, esposos, cabezas de hogar, te has puesto delante del Señor y has dicho, Dios, perdónanos, perdona a mi hijo, su falta es mi falta, Dios, ten misericordia? Como liderazgo lo hemos hecho, llorando y diciendo al Señor, perdónanos, enséñanos a hacer tu obra. Este es el corazón del pueblo, y esto solo sucede cuando Él está haciendo algo particular en nosotros. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás frío, indiferente, anémico? ¿No te interesa leer su palabra? ¿Has dejado de orar hace mucho? ¿Te pesa congregarte? Y es como, pues ya tanto me escriben, voy a ir. Tú puedes estar en servicio y haberte apartado de Dios. Tú puedes ser un maestro de escuela dominical, un músico, y haberte apartado de Dios. El servicio, si es una expresión de gratitud a Dios, pero también puedo hacerlo sin temor al Señor, con una vida espiritual diluida. Iglesia, cuidado. Iglesia, cuidado. Si tu corazón se ha enfriado, hoy vuelve al Señor. Vamos a pausar aquí.